Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, haciendo una tarde de lluvia que parece que nos frena un poco el salir de casa. Y bueno, en cualquier caso espero que valga la pena, porque hoy contamos con un conferenciante de los de lujo, ¿vale? El profesor doctor Luis Domínguez Boada, doctor en Medicina y Cirugía, profesor de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los coordinadores del CERTOX, el Servicio de Toxicología de la Universidad, y miembro del Instituto de Biomedicina, ese no me lo sé, el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, y bueno, auténtico experto, lleva trabajando en investigación desde los años 90 y es un experto en toxicología, y nos va a hablar esta tarde del efecto de los pesticidas en la población canaria, que bueno, es un tema que puede afectarnos a todos y puede ser de mucho interés. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, divulgativo, un tiempo prudencial, siempre tenemos un turno de palabras, 3 horitas es suficiente. Siempre tenemos un turno de palabras, de preguntas después. Perfecto. Gracias. Pues nada, no sé si se escucha bien. ¿Sí, el micrófono? ¿Está bien? ¿Le dejamos el micrófono? No, vale, es que no tengo mucho. Entonces mejor el micrófono. Bueno, ante todo agradecer a los organizadores de esta charla, a Luis, a toda la gente del departamento, a los centros médicos, al gabinete, por estar aquí hoy, que me den la oportunidad de hablar lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. La mayoría de los del grupo están por aquí sentados, los resultados no son míos, son de todos ellos, y vamos a contarles un poco una cosa que es una realidad, que todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo dice, pero nadie le pone números, cifras y hechos. Y es que constantemente nos vemos expuestos a pesticidas y que esos pesticidas pueden producir un efecto. Un efecto en salud, en nuestra salud. Esto no es una charla hablar de población canaria, ¿no? Población canaria somos nosotros, que estamos aquí, o sea que estamos hablando de nuestra salud. Entonces, en primer lugar, recordarles a todos lo que es un pesticida. Un pesticida es una molécula, una mezcla de moléculas que es capaz de acabar como una peste, como una plaga, sea del tipo que sea. Si queremos matar un molusco, será un moluscicida. Si queremos matar una rata, será un raticida, etc. Entonces, por definición, un pesticida no puede ser una sustancia inocua. Tiene que ser, por definición, una sustancia tóxica. Entonces, este es un primer principio que siempre tenemos que tener en mente cuando hablamos de este tema. La toxicidad después va a depender de muchos factores, de la dosis, del tiempo de exposición, de muchas otras cosas. Pero el concepto que manejamos siempre es este. Sin embargo, los pesticidas no son unos demonios, no hay que demonizarlos. Son y han sido necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad. Han permitido acabar con las hambrunas que había en el siglo XVIII y XIX y han permitido la producción masiva de alimentos. Además, nos permiten, pues, tener más sano nuestro medio ambiente, evitando plagas molestas y sobre todo insalubres. Por otro lado, nos permiten mantener edificios como este, con estas maderas, con estos, sin que se los coman las polillas, sin que los coman otros insectos. Entonces, son sustancias químicas que usamos, que tenemos delante y que las vemos todos los días. No olvidemos que muchas enfermedades muy graves, además, como la malaria, el dengue, el mal de Chagas, se combaten gracias a la existencia de pesticidas, en estos casos insecticidas, porque acaban con insectos. Por lo tanto, tenemos unas sustancias químicas con unos efectos beneficiosos conocidos, que no los vemos, pero que están ahí, pero que pueden tener también un lado más oscuro, más peligroso, que es el que nos vamos a centrar hoy. En primer lugar, decir que los pesticidas son de esas sustancias químicas que todos usamos y los vertemos, los soltamos directamente al medio ambiente y en muchos casos, en la mayoría de los casos, directamente sobre los alimentos que vamos a comer. Por tanto, no es un contaminante, una molécula química que llega al ser humano por alguna vía muy extraña, no. Es que se los ponemos a los tomates y luego nos comemos los tomates. Luego, siempre vamos a tener una contaminación por pesticidas que estamos ingiriendo, por el modo de utilización de estos productos, no por otra cosa. Con lo cual, al final, acabamos en nuestra mesa del comedor con nuestra comida y con sus residuos de pesticidas, y nosotros comiendo. Luego nos estamos intoxicando constantemente
gracias a que necesitamos comer para seguir vivos y no podemos dejar de comer. Pero también necesitamos los insecticidas o los pesticidas, o a lo mejor no, nos estamos equivocando. La cuestión es que los tenemos en la mesa y nos los comemos. Y a lo mejor el sabor que tienen estos alimentos no es tanto por el queso de no sé dónde, de Filga, por ejemplo, que aquí tenemos un compañero que es de Filga, que es tan bueno, no, sino por los insecticidas que lleva el queso de Filga. Y esa es la causa de que se venda mucho queso de Filga. Tenemos que tener presente que están ahí y que lo vamos a seguir teniendo siempre. Este es el esquema general de la situación en la que nos encontramos. En concreto, en nuestras islas, en Canarias, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un medio, una producción fundamentalmente agrícola, que hace que gastemos mucho más productos fitosanitarios por hectárea cultivada que el resto del país. Esto tiene sus razones. Aquí hay otras personas oyéndome ahora que saben mucho más de esto que yo. El clima, el tipo de producción, las frutas que hemos elegido para cultivar, es decir, muchas cosas que hacen que sea más necesario tratar plagas. Podríamos haber elegido otro modelo de producción agrícola, pero es el que tenemos. Además, para más INRI, nuestras islas son pequeñitas y las zonas agrícolas están metidas en nuestras casas. Las tenemos en el patio. Toda la vida hemos visto paisajes como este, la platanera en el patio de casa. No es ningún problema que la platanera esté en el patio de casa. Lo que sí es un problema es que el producto químico que se le echa a la platanera también está en el patio de casa. Y si está en el patio de casa, está donde juega el niño. Y si está donde juega el niño, está dentro del niño. Entonces, son conceptos que tenemos que ir manejando porque es la realidad del día a día de los insecticidas. Al final los tenemos en los alimentos, por tanto no los comemos. Pero no es la única vía por la que nos exponemos a este tipo de compuestos. No debemos pensar siempre en la agricultura como el gran causante de la intoxicación por pesticidas. Porque, a pesar de que los alimentos son la vía fundamental de llegada a nosotros, resulta que en el medio urbano también se usan pesticidas para controlar los parques y los jardines. Y esta señora que está paseando por aquí, el señor que está poniendo el herbicida en el parterre va muy bien protegido. La señora que está paseando no. Está respirando mientras este señor pone el pesticida. Entonces, esta señora hay que subirle los impuestos porque le están regalando una dosis de pesticida que no ha pagado. Ni siquiera la ha pedido, pero se la está llevando a casa. Entonces, hay otras vías por las que nosotros recibimos pesticidas. Recordemos lo que todos tenemos en casa, los fleas para las cucarachas, para las moscas, para no sé qué, son pesticidas. Y lo usamos continuamente. Las colonias, que afortunadamente ya no se ven tanto, que se usaban para los piojos, con pesticidas, para matar insectos. Esos son fuentes de pesticidas que nos llegan a nosotros y que por tanto pueden afectar nuestra salud. Lo que es un hecho, gracias a los equipos a los grupos del grupo de investigación al que nosotros estamos, el grupo de investigación de ambiente y salud, es que los canarios tenemos pesticidas dando vueltas por la sangre. Aproximadamente 18 pesticidas de media son los que estamos aquí sentados. Unos más, otros menos, pero todos tenemos. Y de muy diversos tipos, desde los que ya están prohibidos, como los organoclorados, hasta los que se usan todavía hoy día, como ciertas piretrinas, piretroides, etc. Luego tenemos un cóctel de pesticidas dando vueltas por nuestra sangre. Muy pequeñas cantidades, ¿eh? Estamos hablando de cantidades mínimas, cantidades que resulta muy complicado a veces medir. Aquí hay gente de análisis y sabe de lo que estoy hablando. Desde que nosotros empezamos a trabajar con este tema hace ya bastante tiempo, empezamos a obtener resultados que eran obvios para el que se maneja en este mundo, pero no para la población general. Descubrimos que los canarios tenían pesticidas en sangre. A veces pesticidas prohibidos hace más de 30 años, como el DDT. Esto llamó la atención, los periódicos lo sacaron, hubo revuelo, llamadas de la radio, de la televisión, era algo normal para que trabajen esto, pero la población no tenía conciencia de que todo lo que se usa le acaba llegando. Ahora ya, poco a poco, tenemos otra cultura y sabemos que las cosas que nosotros liberamos en el medio ambiente acaban llegando al ser humano. Siempre. Describimos entonces el grado de contaminación de la población canaria.
Pero además también decidimos ver qué pasaba con los niños. Entonces hicimos un estudio en la isla de Tenerife, en este caso, muy bonito, con mujeres gestantes, a las cuales cuando se tenían que someter a la amniocentesis, pues tomamos una muestra de líquido amniótico y medíamos los niveles de pesticidas. Y en el líquido amniótico ya hay pesticidas. Luego tenemos que la exposición a estos compuestos empieza para el ser humano antes de nacer, intraútero, en la etapa intraútero. Tenemos un líquido amniótico que es una sopita muy llena de algunos nutrientes que viene a ser como orina del feto mezclado con unas secreciones maternas, y en esa sopita en la que está nadando el embrión y luego el feto es una sopita llena de porquería. Todas esas mierditas que están ahí flotando son un montón de moléculas chiquititas de pesticidas. Que esto puede que no tenga ningún efecto porque la concentración es pequeña, es verdad, a lo mejor no tiene ningún efecto. Pero lo que sí es cierto es que la especie humana no está diseñada, en principio, para estar sometida a esa carga química desde la capa intraútero, sobre todo cuando el ser se está formando, cuando hay millones de divisiones celulares por minuto. En ese momento es cuando menos se debería poner a la sustancia química de actividades conocidas. Esta situación no es solo de Canarias. Si nosotros nos comparamos con otras poblaciones, vemos que estamos más o menos igual. Por ejemplo, la población americana está ahí. Luego, estamos en donde están todos los países occidentales, en cuanto a residuos de pesticidas en su población. En algunos tendremos más, en otros tendremos menos, porque cada país tiene sus peculiaridades de uso de pesticidas, y por tanto eso se manifestará en las análisis. Pero la conclusión cierta a la que llegamos después de todos estos primeros trabajos de hace 10 años es que tenemos una exposición ininterrumpida desde la capa intrauterina a una mezcla de concentraciones muy pequeñas de pesticidas. Eso es un hecho. La siguiente pregunta, obviamente, es de cajón. Nos la decimos nosotros, se la hacen otros grupos que en España estamos trabajando en el mismo tema, que es esta exposición. ¿Tiene algún efecto para la salud o no tiene ningún efecto para la salud? Porque si no pasa nada, no hay un problema, estamos inventando un problema. Deberíamos cambiar de línea de investigación o cerrar nuestro laboratorio de toxicología y irnos a casa, que podría ser una opción. Pero resulta que sí, que la exposición continua a dosis muy pequeñitas de compuestos químicos ininterrumpidamente sí que tiene efectos en patología, en enfermedad, sobre todo en enfermedades multicausales y crónicas, no en enfermedad aguda. Por eso nunca se había puesto de manifiesto este problema hasta ahora, porque nadie se pone malo al día siguiente, porque nadie se pone malo igual, porque nadie tiene la misma mezcla de compuestos, con lo cual la enfermedad pasa desapercibida en todo un seno de una población. Lo que sí sabemos hoy es que pueden producirse alteraciones de tipo endocrinológico, afectando el sistema endocrino, afectaciones inmunológicas, alteraciones metabólicas y también, esto es más reciente, pero ya hay bastantes estudios que lo corroboran, neurológicas. En cuanto a las alteraciones hormonales, una de las primeras que se describió es la alteración del eje dependiente de la hormona del crecimiento, que es la que regula el crecimiento del niño y hasta que hicieron las epífisis. Entonces se demostró en un grupo en Cataluña, en una población de Cataluña, que un derivado de un pesticida organoclorado es capaz de retrasar el crecimiento del niño. Pero es más, nosotros en población canaria describimos que ciertos pesticidas organoclorados disminuyen los mediadores de la acción de la hormona de crecimiento, lo que viene a ser lo mismo. Entonces ya tenemos que sí que empieza a haber alteraciones en enfermedad relacionadas con la exposición crónica de pesticidas. Por tanto, no era una entelequia, empieza a ser una realidad. Perdonen la N esta que se fue fuera del cuadro, pero es que el cañón está haciendo lo que le da la gana. Yo lo puse bien, se lo juro. También pueden afectar otros sistemas hormonales, en concreto el sistema dependiente de las hormonas sexuales, produciendo feminización. Esto es un fenómeno conocido ya de hace muchas décadas, la estrogenización, la feminización, lo que se llamaba la disrupción endocrina, lo que eran los estrógenos ambientales. Pero no solo
actúan como estrógenos, pueden actuar como andrógenos o como antiandrógenos. Incluso algunos de ellos, últimamente, algunos herbicidas como antiestrógenos. Con lo cual tenemos un desbalance del sistema hormonal sexual del niño primero y del adulto después, y que puede tener consecuencias. Una de las consecuencias en las que se ha involucrado la exposición crónica a pesticidas es la disminución de la calidad del semen de la población occidental en el último siglo. De tal forma que nuestros bisabuelos tenían unos 120 millones de espermatozoides en su semen y ahora estamos alrededor de 45 millones. Eso para una especie es preocupante, desde un punto de vista puramente de especie animal. Disminuye su fertilidad, por tanto su tasa de reposición. Pero es que conjuntamente con estas alteraciones producidas por la alteración hormonal en hormonas sexuales, se ha visto que ciertos tumores relacionados en su crecimiento celular y tumoral con hormonas sexuales, como algunos cánceres de testículo, se incrementan con la exposición a contaminantes del tipo pesticidas clorados. Y un tema que sí que es más conocido en la sociedad a nivel, digamos, popular, que es que la exposición a pesticidas se relaciona con un cáncer muy dependiente de hormonas como el cáncer de mama. Hay muchos artículos, muchos estudios que se han realizado y que parece que es cierto que esa estrogenización, esa feminización que provoca el pesticida puede favorecer el crecimiento de células que vienen reguladas por hormonas sexuales femeninas. Esto nos llevó en su momento a reflexionar sobre una cosa. Si ustedes ven este mapa de mortalidad por cáncer de mama, es de 2005, pero no ha perdido vigencia, vean que la isla de Gran Canaria tiene un color mucho más oscuro que el resto de la región hispana, porque tiene una tasa de mortalidad mayor por cáncer de mama. Esto había que estudiarlo, y nosotros nos pusimos a eso, hicimos un estudio de base poblacional en el que reflexionamos sobre varias cosas. Primero, cómo era la actividad agrícola en Canarias en las mujeres que estaban padeciendo cáncer de mama y sus progenitoras. Pues de una exposición directa al producto químico, porque eran las recolectoras fundamentalmente y eran las envasadoras. Por tanto, manipulaban fruta con residuos y en una época había mucho menos control que ahora. Por tanto, la exposición parecía asegurada en las mujeres. Pero es más, nosotros medimos la sangre de mujeres de Gran Canaria en todas las islas y vemos y encontramos siempre que los pesticidas organoclorados estaban mucho más presentes en las mujeres de Gran Canaria que en las del resto de la Chile. Entonces íbamos juntando datos que nos iban cuadrando en una pintura en general de por dónde podían ir los tiros en una patología tan maligna, tan agresiva como es el cáncer de mama. Hicimos el estudio de casos y controles con mujeres enfermas y mujeres sanas y comprobamos que había un derivado de un pesticida organoclorado, el DDD, que aparecía en casi todas las mujeres enfermas. De tal manera que la presencia de ese pesticida era un factor de riesgo para sufrir la enfermedad. Entonces, tengan en cuenta que siempre hablamos de enfermedad y de pesticidas, hablamos de factores de riesgo. Aquí nunca estamos diciendo, nunca nos lo van a decir a ninguno de nosotros, es que un pesticida cause tal enfermedad. Eso es falso. Los pesticidas se postulan como factores de riesgo que incrementan la posibilidad de producir una enfermedad, de padecer una enfermedad. Un factor de riesgo que sumado a otros muchos acaba dando lugar al cuadro clínico. Pero no son causas de la enfermedad. Esto es una diferencia muy importante lo que estamos hablando. Pero no es la única alteración que podemos ver relacionada con la exposición crónica a pesticidas. Alteraciones del sistema inmune. De hecho, ya está bastante claro que la exposición crónica a ciertos tipos de pesticidas, organoclorados, también algunos organofosforados, y en los últimos tiempos piretrina, se manifiesta en la población infantil sobre todo como un factor de riesgo para sufrir asma. Pero es que esas alteraciones inmunológicas también son una causa predisponente que pueden dar lugar
a ciertos tipos de cáncer que dependen del sistema inmunológico para ser controlado. Un caso es el de la leucemia aguda infantil, que se ha relacionado con la exposición a un pesticida organoclorado muy frecuente antes en el uso en el control de los piojos, que era el lindano. Nosotros comprobamos que en Canarias las cifras de contaminación por lindano eran casi 80 veces más altas que las de Estados Unidos o Suecia. Luego tenemos un factor de riesgo para una enfermedad que afecta a la población infantil que está pasando desapercibida. Y un factor de riesgo que es evitable, que es lo más importante. Porque usar un insecticida muy potente para acabar con los piojos, a lo mejor la alternativa era pelar a los niños, usar una liendrera y poder ser igual de efectiva, o por lo menos deberíamos poner en la balanza las dos cosas, a ver qué es lo que se debe usar. Entonces, vemos patología, vemos enfermedad que se relaciona con la exposición crónica a este tipo de compuestos. Los últimos años, además, resulta que hay pesticidas que cuando se exponen a la población infantil a pequeñas cantidades de ellos durante mucho tiempo, en las primeras etapas de la vida, favorecen el crecimiento, la hipertrofia y la hiperplasia de las células adiposas, de los adipocitos, con el cual favorecen la obesidad en el adulto. Por tanto, es lo que se llama hoy día obesógenos ambientales. Y recordemos que en Canarias las tasas de obesidad son importantes, más aún de obesidad infantil. Pero una de las causas que se están barajando como explicación del boom de la diabetes tipo 1, la insulino dependiente, que es la más grave, que se ve en el mundo occidental, son los contaminantes químicos, y entre esos contaminantes químicos los pesticidas. Y recordemos que la diabetes tipo 1 afecta sobre todo a niños y comienza muy temprano. Como les decía antes, muchos de ellos se consideran hoy en día, algunos organofosforados, algunos organoclorados, algunos carbamatos incluso, como obesógenos ambientales. Y las cifras de obesidad que vemos en el mundo occidental se pueden relacionar con la exposición crónica de los compuestos, sobre todo en edades tempranas. Al mismo tiempo que la obesidad, tenemos otras patologías que se van relacionando con la exposición crónica diaria a pequeñas cantidades de pesticidas. Una de ellas es el incremento de la adicción arterial. Muy relacionada también con la obesidad y también relacionada con la diabetes. Tenemos que en Canarias, en estudios realizados por nosotros, esta diapositiva yo sé que no es tan bonita, pero me la hizo Abel, que está ahí sentado, el hermano Enrique, que fue el que analizó la base de datos. Encontramos que a medida que se incrementa la concentración de algunos pesticidas organoclorados, muy bajitas concentraciones, sigo insistiendo, se incrementa el riesgo de padecer hipertensión. Y si se padece hipertensión, aumenta el riesgo de padecer cualquier otra enfermedad cardiovascular o evento cardiovascular asociado. Entonces, vamos a seguir buscando cosas que podemos contar sobre lo malo, lo malísimos que son los pesticidas. Pues bueno, en los últimos años hay muchos estudios que los asocian con alteraciones neurocognitivas y del sistema nervioso central, también periférico. Uno de los compuestos que más se está relacionando con esta neurotoxicidad son las piretrinas. Y esto es importante porque las piretrinas y los piretroides se han convertido en los grandes pesticidas del momento actual. En principio por su seguridad y evidentemente su toxicidad aguda es muy baja. Por tanto, para el efecto agudo son muy seguros. Pero si empezamos a ver cosas como que algunas piretrinas y algunos pesticidas organoclorados pueden ser un factor de riesgo para alterar la capacidad de aprendizaje de los niños, pues ya estamos hablando de cosas más graves. Estos son trabajos que se conocen de hace bastante décadas, de la exposición organofosforada en relación al retraso en el neurodesarrollo, en el desarrollo neurocognitivo. Este es un estudio muy clásico de California,
en donde un grupo de toxicólogos y de psicólogos evaluaron, en función de la exposición a organofosforado y los residuos que presentaban en orina, el desarrollo del niño. Vean un niño que no tiene exposición con el niño que sí la tiene. O este de aquí con este de aquí. Entonces, el que estemos afectando a la población infantil desde su más tierna infancia por un uso indiscriminado de este tipo de productos, yo creo que cuanto menos es insensato. Podrá hacer otras cosas, pero por lo menos es insensato. En los últimos años hay varios estudios, uno de ellos español, muy bonito, que relaciona el Parkinson con araquat, ditiocarbamatos, clorados, fosforados, peletoides y nicotinoides. Es decir, con un montón de pesticidas de los que se usan. Entonces, vemos que existe un riesgo real de usar este tipo de compuestos. A lo mejor no hay que prohibirlo, a lo mejor lo tenemos que aprender a usar. Porque está claro que sí que producen enfermedad, o pueden producirla, sí que se pueden constituir en factores de riesgo para padecer una enfermedad. Y a diferencia de otros factores de riesgo que tenemos, como los genéticos, lo podemos cambiar, ese factor de riesgo, lo podemos minimizar o incluso hacerlo desaparecer. Porque todo lo que he ido hablando, llevémoslo a lo que estamos en esta sala. Aquí somos canarios, bueno, hay algunos que no son canarios, seguro, aquí hay unos que no son canarios, pero vivimos en Canarias, los acogemos a los que no son canarios, los acogemos como canarios. En cuestiones de enfermedad, todos somos iguales. Entonces, tenemos una región donde se usa mucho producto pesticida. Mucho. Que algunos de esos productos pueden producir en una exposición crónica aumento de la tensión arterial. Que tenemos una región en donde las tasas de obesidad son realmente importantes. Que vivimos en una región donde hay mucha diabetes. Y vivimos en una región donde el cáncer de mama es un problema. Todo esto junto, contado con lo que yo he dicho antes, por lo menos debería ser reflexionado. A no ser que todo lo que yo haya dicho sea mentira, que es una opción. No tengo por qué decir siempre la verdad. Los que me conocen lo saben. Entonces, ¿todo esto sirve para algo o no sirve para algo? Lo que sí que me interesa señalar es que siempre hay estratos de la sociedad que son más sensibles al efecto de este tipo de compuestos, desde un punto de vista puramente tóxico. Y son los primeros días de formación de un ser vivo, de un ser humano, y la infancia, la primera infancia. Por tanto, si hay que tomar alguna medida, la primera que hay que tomar es la de proteger al estrato de población que menos se puede defender de la agresión de estos compuestos químicos. Y serían los niños. Entonces, es importante que logremos cambiar el abordaje de este tipo de problemas pensando en que primero, que tiene solución, y segundo, que esa solución debe afectar en primer lugar a los que más afectados son. Entonces, este es el panorama desde un punto de vista de lo que sabe la medicina hoy día, de qué produce la exposición ininterrumpida a este tipo de compuestos. Ya estoy terminando, no quería aburrir a nadie, y en vez de las 3 horas me voy a los 3/4 de hora, y es mejor. Entonces podemos tomar muchas opciones, podemos decir, aquí no pasa nada, este tío ya nos está arengando con unas cosas que no son creíbles. Miramos para otro lado y seguimos usando el flip igual, y si mi niño tiene piojos, pues cojo el champú con DDT de Cruz Verde que se usaba en la posguerra, le lleno la cabeza y encima le recibo bien el pelo para que aumente la dilatación de los capilares y se absorba mejor, y así seguro que mato todas las dientes. Aparte de las neuronas que le maten debajo, pero bueno, como eso no se ve. O bien decidimos usar el sentido común. El sentido común que no es muy frecuente y que, en concreto, los que trabajamos con pesticidas, con veneno, sabemos que normalmente cuando se habla de sensoriales no se usa el sentido común. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos es cambiar
el modo, primero con el que producimos alimentos. O los comercializamos o los compramos. No sé cuál sería el abordaje primero que habría que hacer, pero está claro que ahí está la raíz del tema. El desarrollo que hemos tenido se sustenta en la química. Damos en cuenta de una cosa que nosotros vemos mucho, que si estamos en este salón todos sentados y aquí no se ha prendido fuego, ese chisme que está ahí encima, es porque está lleno de bromo por todos lados. Tiene mucho bromo, porque si no arde. Entonces, eso está muy bien, tenemos un cañón y hay una foto y algunas son simpáticas, están muy divertidos. El problema es que ese bromo, primero cuando se hizo el cañón, contaminó. Cuando ese cañón para el pedro vuelve a contaminar, y que si nosotros medimos los bifenilos polibromados que tenemos en sangre, todos tenemos. Pero tenemos cañón. Y ese bromo, esos bifenilos polibromados, nos estarán haciendo algo. Lo que tenemos que valorar es si vale la pena tener cañones por todos lados y tener mucho bromo o ser más sano. A lo mejor resulta que lo mejor es tener muchos cañones y muchos ordenadores y tirarlos al vertedero y todas esas cosas es lo bueno y no lo bueno controlar la enfermedad. Como les dije desde el principio, yo vengo aquí a hablar en nombre de un grupo grande de investigadores que están ahí sentados y hay una que está de pie al final, que llevamos ya décadas, los más viejos décadas, los más nuevos no, trabajando en esto que viene a ser parte de lo mismo. Contaminación acústica, también contaminación. Entonces, con esto, no tengo ya nada más que decirles, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Turno de preguntas, creo que hay posibilidades de discutir un poco algunas de las cosas que se han dicho aquí. A ver, José. Sí, dos cosas muy rápidas. Al principio dijiste que había en sangre de los canarios había productos que están prohibidos hace mucho tiempo como el DDT. ¿Por qué? Si ya no se usan en teoría. Y la segunda, he visto poco, o solamente al final un poco sugeridas soluciones. Sobre todo la del cambio de vida, que parece un poco utópico ahora mismo a nivel del día a día, ¿no? Mi pregunta es si en el día a día, por ejemplo, si los pesticidas, por ejemplo, tienen que ver con el tipo de agricultura aquí, como tomates o plátanos, si algo en la forma en que consumimos nosotros esos tomates o tal puede disminuir el riesgo, puede ser una práctica mejor que la que hacemos normalmente o para prevenir un poco. Hombre, en esas dos cuestiones que planteas, la primera está muy clara. Los pesticidas que ya están prohibidos, pero que siguen midiéndose, son porque químicamente están muy bien diseñados. Entonces, ¿qué le interesa a alguien cuando sintetiza una molécula para matar moscas? Porque la echa ahí y que pasa 10 días, 15 días, 20 días y las moscas no vuelven, porque la vuelven a matar y matarla. Es decir, es muy persistente y el sol no la degrada, no le degrada el cambio de temperatura, no la degrada la radiación ultravioleta y entonces está ahí. Estos son los compuestos organoclorados, como el DDT, que están muy bien sintetizados, encima son baratos. Con lo cual, son perfectos. Pero el que usamos ahora mismo no lo tiene. No. Pero no debemos olvidar que el DDT, aunque está prohibido su uso y no se usa, sí que está autorizado por la Organización Mundial de la Salud para controlar los mosquitos que transmiten la malaria. Porque es muy barato, es muy efectivo. Y lo que no podemos hacer, los que vivimos en los países donde tenemos ya la despensa llena, y vivimos muy bien, y tenemos teles y cañones, no sé qué, es condenar a aquellos que viven en sitios donde no tienen ni qué comer, y su problema no es morirse por un cáncer de mama, su problema es que su hijo no tiene que comer, o que se va a morir mañana de malaria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha permitido seguir usando el DDT y este tipo de compuestos en esos sitios. La opción, el problema que tiene que es que tú utilizas el DDT en Nigeria. Es cuestión de meses que llegue a Canarias. Por cualquier vía, por el agua, por el mismo siroco que nos viene de África, por cualquier vía.
acaba llegando. Y acaba llegando sin degradarse. Por tanto, lo volvemos a tener. Por otra parte, ¿por qué lo seguimos midiendo? Porque son sustancias muy solubles en grasa. Entonces, cuando yo las absorbo, las ingiero, se me acumulan en la grasa y ahí están quietas. Y solo salen cuando la cantidad que tengo en sangre disminuye. Por tanto, durante décadas está saliendo de la grasa y la estoy viendo. Hay más factores añadidos que tienen que ver con las mujeres, que son moléculas liposolubles. Y entonces, al ser moléculas solubles en grasa, no las excretamos por la orina, pero las mujeres sí las pueden excretar por un líquido que excretan en algunas fases de su vida que es muy graso, que es la leche materna. Entonces, cuando dan de mamar, si una mujer tiene DDT en su sangre, acaba dándole DDT a su hijo. Es lo que nosotros cuando hablamos coloquialmente de estas cosas llamamos herencia química. Hay muchos tipos de herencia. La herencia ideal es que te dejen un chalet, un solar. Pero hay gente que no puede dar eso, pues le deja un DDT. Cada uno da lo que puede. Entonces, yo creo que es importante el saber. La otra pregunta es, modificar los hábitos de un día para otro no se puede. Pero hay cosas que son un poquito de sentido común. Todos sabíamos, cuando voy a decir un nombre comercial, con la esperanza de que nadie salga de aquí a denunciarme, que el Filbit champú llevaba lindano y que era el mejor para los piojos. Pero es que matar piojos con lindano es como matar cañonazos a los piojos. Entonces el sentido común es decir, cambio el hábito, no uso lindano, uso otra molécula. O no uso moléculas y vuelvo a lo que se hacía, las personas que son mayores que yo aquí lo recordarán, se rapaba al chiquillo, al cero, y se limpiaba muy bien y andando. Y los piojos, las liebres acaban desapareciendo y los piojos acaban desapareciendo. Entonces a lo mejor son pequeños hábitos que tenemos que ir cambiando, que cuesta mucho. Nosotros lo vemos todos los días cuando vemos estas cosas, porque yo no he entrado aquí mucho en la parte de los alimentos y los residuos, porque es un tema que da para muchas horas. La producción, aquí hay gente que sabe más de residuos de pesticidas en alimentos que yo. Trabajamos juntos y ellos manejan más ese tema. Todos los alimentos tienen algún tipo de residuo, porque pensamos en los tomates, porque sí, está muy bien. Pero es que cuando yo me como una vaca, ¿qué me llevo de la vaca? ¿Con qué han tratado la vaca para que no tenga un parásito? ¿La han rociado con algún tipo de insecticida las camas de las cabras para que no se llenen de garrapatas? Sí. Y eso va. Y va al queso, y va a la leche, y yo me lo como. Es decir, toda la cadena alimentaria está llena de residuos de pesticidas. Pero además, no solo que esté llena, sino que lo aceptamos. Y tanto lo aceptamos que el gobierno ha puesto unos límites máximos de residuos que se consideran seguros. Es decir, ya la sociedad acepta que hay residuos. Entonces lo que decidió en su momento con buen criterio es, vamos a fijar un máximo por debajo del cual considero que no iría. Y en ese marco nos estamos moviendo. Otra cosa es que lo que trabajemos en cosas de estas pensemos que ese riesgo está mal evaluado y que ese límite máximo de residuos está mal evaluado. Pero eso es una cuestión técnica a discutir. Pero en Canarias la diferencia tan más grande no puede ser solo con las vacas, debe ser algo de la agricultura, ¿no? Esos son, la agricultura local, la de cercanía, es el eterno debate. Me da igual que el producto sea muy cercano o no, si el control sobre el producto pesticida que han usado no es el adecuado. Elegir consumir productos ecológicos sería una opción, una buena opción. No te va a quitar los pesticidas viejos que están en el medio ambiente contaminándolo todo. Ya eso no los quita nadie. Pero sí te va a disminuir el aporte de los pesticidas que están usando hoy día. Entonces, eso es una opción. Hace años que oí decir que cuando se prohíbe el uso del DDT, que se había dejado, o sea, que se podría seguir utilizando en el delta del Ebro. ¿Conoces algún detalle de eso? No se sigue utilizando, no se prohibió también para ahí. El problema del delta del Ebro es que ahí estaba la principal fábrica
de DDT. Del DDT en España, la principal. Un pueblo químico en Tarragona, en la zona del Duero. Justo en un pueblo que se llama Flix. ¿Y tú sabes lo que es Flix? Flix. ¿Por qué se dice Flix a eso para las moscas? Porque venía de Flix, de Tarragona. Entonces, ese es el origen de esa palabra. Ahora, la fábrica de DDT estaba allí, se prohibió como en todos lados. Lo que pasa es que la prohibición no era absoluta. Siguió siendo permitido para algunos usos fuera de Europa. Tengan en cuenta que en España, en Estados Unidos se prohibió, fue en el 72, fue 78 en Estados Unidos. Aquí fue en los 80, en el 82. Quedaron unos stocks de DDT que ¿qué iban a hacer con el quemarlo? Se siguieron comercializando, pero los usos autorizados. Nosotros queremos pensar, y Ricardo Díaz que está aquí quiere pensar, que no se volvieron a usar en la agricultura. Pero sí quedaron autorizados para uso higiénico-sanitario durante un tiempo. ¿El DDT o no? ¿O el lingam? No, lo que el señor dice en el delta del Ebro, lo que pasa es que sí que por la importancia agrícola de la zona se religió, digamos, una moratoria. Ya bueno, una pequeña transición. Ya está más que Una segunda cuestión nada más, que también desde hace tiempo oí decir cómo se había detectado una elevada concentración del DDT en el tejido graso de los pingüinos. Que no sé si ahora mismo se está al norte o al sur, está en otro sitio. No, lo digo porque aquí hay unos otros biólogos marinos que nos habla de cómo se transmite por la cadena alimenticia marina. Por la cadena alimenticia y por otros fenómenos. Las poblaciones más contaminadas por pesticidas organoclorados del mundo son los esquimales, los inuit y los bichos que viven alrededor de los inuit. Los pingüinos, los osos polares, son los más. Y ahí hay una agricultura tremenda. Y se ha usado para piña tropical, así. ¿Qué es lo que pasa? Que las moléculas estas se ponen en las regiones calientes, sobre todo que es donde la agricultura tiene mucha plaga. Se usan las regiones calientes, pero luego se vaporizan. Tienen unas presiones de vapor que permiten que se vaporicen, llegan hasta las nubes, migran con las nubes, y cuando llegan a zonas frías, caen con la lluvia, con la nieve. Pero ya no vuelven a evaporarse porque se quedan en un agujero de hielo, con mucho frío. Que es lo que el fenómeno se llama fenómeno saltamontes. Porque van subiendo hasta llegar a los polos y los polos se quedan. Y son subideros de basura química. Y por eso los pingüinos, los osos polares y los esquimales son los más contaminantes del planeta. Nunca hemos usado el DDT. Luis, respecto sobre todo a las diapositivas del principio, quería hacer una aclaración. Como personas que trabajamos en este área desde hace muchos años, esos más de 50 kilos de principios activos por hectárea que data y son datos originales de AEPLA, de la Asociación Española de la Defensa de las Plantas, que realmente es la Asociación Española de Vendedores de Productos Fitosanitarios. Viene sobre todo de ahí que el Ministerio decía suya. En el caso de Canarias están desvirtuadas y no son reales. El dato está ahí y el dato está publicado, lo publica el Ministerio. No sé por qué el Ministerio lo publica y no lo corrige por más que se le haya mandado escritos para corregir. Canarias es la comunidad, a ver, de entrada, y aquí hay gente que seguro que sabe de esto más que yo, Canarias es un país tercero para la península. O sea, no nos olvidemos de esto. Y a nosotros nos afectan regulaciones, sobre todo en cuanto a dar de alta un determinado producto químico en una categoría u otra, diferentes a la península. En la mayoría de las comunidades autónomas de la península, el azufre mineral no es un producto fitosanitario. En Canarias, el azufre mineral es un producto fitosanitario. En Canarias, el azufre mineral se utiliza como fungicida para combatir el oidio en etapas tempranas, que prácticamente se utiliza o se utilizaba en casi todos los cultivos, especialmente en la uva de vinificación, que no deja de ser el cultivo que más superficie ocupa de toda Canarias, más que el plátano, no nos olvidemos de eso, y más que la papa. La uva de vinificación es el cultivo más extendido de todas las zonas. Una finca normal, de personas, de viticultores normales,
fieles a las tradiciones canarias, pueden usar entre 25 y 50 kilos al año de azufre mineral para combatir el oído. El azufre mineral es un producto fitosanitario autorizado en agricultura ecológica. De hecho, prácticamente todas las fincas de agricultura ecológica utilizan azufre mineral. Pero en Canarias, cuando el azufre mineral entra por el puerto y va a las cámaras de comercio, es un producto fitosanitario y suma en esa estadística. Aparte de lo que dijo Luis, tenemos una agricultura más atomizada que nadie y tenemos una superposición de cultivos prácticamente en toda la agricultura de medianía. Es rara la familia de medianías que no cultiva al mismo tiempo papa, viña, millo, frutales, un cantero de lechuga y vamos, hay algunos que tienen o tenían antes hasta tomates. Entonces todo suma, todos los productos fitosanitarios de todos estos cultivos suman en el mismo metro cuadrado o en los mismos 100 metros cuadrados de la finca. Y eso es lo que nos desvirtúa, pero sobre todo es el azufre mineral y otro que esos sí son productos fitosanitarios, en toda regla, que lo mencionaste en una diapositiva al final, que son los dicicarbamatos. Canarias es la comunidad autónoma por su clima, como tú mencionabas, que más dicicarbamatos usa, no de España, sino de Europa. Pero es por nuestro clima y es porque nuestros cultivos y nuestras plantas en general, hasta las plantas ornamentales, son tremendamente sensibles al oidio y al mildio. Nadie tiene tantos ataques de oído y de mildio cada año en todos los cultivos como tenemos nosotros. Y bueno, quería simplemente puntualizar ese aspecto. Y luego, respecto a los tomates y el plátano de exportación, sorprendentemente, y nosotros somos laboratorio oficial del Gobierno de Canarias y vamos a las reuniones de los laboratorios oficiales de las comunidades autónomas, nosotros tenemos una de las incidencias más bajas de residuos de pesticidas de toda España. Eso creo que choca un poco con más de 50 kilos de principio activo por hectárea, ¿no? También es cierto que casi toda la agricultura canaria, creo que son las 3/4 partes, está destinada a la exportación. Y de casi todos los que están destinados a exportación, y cuando hablo de plátanos que solo va a la península nos consideran exportadores, o sea, el plátano canario es una importación en la península, no nos olvidemos de eso. Casi todo el mundo está certificado con Global Gap, con las normas de AENOR, con las ISO 155.000, etc. Toda la gente que está certificada tiene muy baja incidencia de residuos porque lo usan con cabeza. Quizás el problema esté en otro sitio. Y nosotros, la experiencia que acumulamos y nuestro contacto con la administración prácticamente a diario, estuviste en la reunión que tuviste el otro día, creemos que todos estos datos que has puesto, que son reales y que pesan como una losa, personalmente creo que más por la ingesta de pesticidas que nosotros tengamos es por un problema cultural en Canarias. Sobre todo antes, la gente no se protegía, la gente iba, de campo y playa, la gente iba en bañador a tratar con fitosanitarios y detrás entraba la gente a trabajar el cultivo recién tratado y ese tipo de cosas. O la diapositiva que has puesto que es evidente, ¿no? Están tratando en un jardín público y está la gente pasando. O sea, no ponen una cinta para que la gente no pase al menos durante 2 horas. Que la gente no pase y no esté respirando los productos. Pero sobre todo quería puntualizar lo del azufre mineral, porque es algo que lo tenemos ahí clavado y que no hay manera que el Ministerio rectifique. O sea, esto ya es una cuestión que el Ministerio no quiere. Bueno, yo, pues mira, ha aclarado unas cuantas dudas que yo tenía, ¿no? Porque efectivamente es demoledor cuando tú ves el mapa del archipiélago canario y Gran Canaria en rojo. Y te pones a plantear qué es lo que hay, por qué más en Gran Canaria. Yo puedo entender que en el hierro, vamos a ver, son 4 de otra agricultura, pero Tenerife. Entonces, ¿qué otros factores pueden haber? A mí se me ocurre pensar el agua que bebemos nuestra, que es embotellada y que es manantial. Y lo último que estamos trabajando es el tema de los microplásticos. Entonces, a lo mejor como granitos de arena unidos a todo lo demás. Pero ¿qué piensas tú de todo eso? Yo creo que es todo. Es decir, estas enfermedades son multicausales. Entonces, el cáncer, cualquier otro no tiene una sola causa. Hasta la genética de la mujer están factores de riesgo conocidos como la obesidad,
como el consumo de tabaco, y eso van sumando. Si a eso añadimos contaminantes químicos con cierta actividad biológica, como pueden ser los pesticidas son seguros, porque se diseñan para tener una actividad biológica, luego lo que es absurdo es pensar que no la tienen, por muy baja concentración que tengan. A eso unes otros contaminantes, los microplásticos, que aparentemente no tienen actividad biológica, pero no lo sabemos. De hecho, en fauna cada vez se estudian más, el tallo fauna muy bien, etc., precisamente porque la importancia que está teniendo a nivel ecológico el microplástico. Además, un vehículo de otros contaminantes adheridos al plástico, o sea, que tiene una bomba. Todo eso sumando son factores de riesgo. Si yo para el día 21 de la lotería voy a comprarme un número, me compro 60.000, aumento mi posibilidad. Si yo tengo una genética que me puedo poner en un cáncer de mama, si encima soy obesa, si encima fumo, y si encima me dediqué a ir a sulfatar, como dice la gente aquí, que nos azufre lo que está poniendo, con la cara al aire y contra el viento, dando la mano, pues esos factores de riesgo que vimos bien, los sumo y al final tengo una enfermedad. La única cosa por la que me gusta incidir puede ser los microplásticos, en este caso los pesticidas, que es un factor de riesgo evitable. La genética no la puedo cambiar. El modo de producción en Canarias o el acostumbramiento que tuvimos a manejar productos químicos sin reparo ninguno, como si fueran inocuos, es una cuestión cultural, como se ha gritado. Hay que cambiar. ¿Sí, demostrado? Bueno, hombre, yo quería puntualizar una cosita para lo que dijo Ricardo, y aquí está Cristina del grupo de nutrición. Una causa fundamental también es la dieta. O sea, una diferencia muy clara de unas poblaciones con otras es el patrón de alimentos. Entonces, la mayor parte de los contaminantes están vehiculados por los alimentos y la elección que tú hagas de alimentos, por ejemplo, el problema mayor probablemente no sea la fruta y la verdura, sino sean los alimentos muy procesados, los alimentos con muchas grasas animales. Y la adherencia de la población española a la dieta mediterránea está bajando, pero la canaria está bajando todavía más, ¿no? O no sé, corrígeme si eso, ¿no? Y entonces en Gran Canaria, hombre, no hay más que ir al supermercado y ver cómo compra la gente. Los embutidos a balas, ¿no? Entonces, por decir, pues probablemente hay una diferencia de tipo cultural, ¿sabes? Quiero decir, es una percepción, pero lo que sí que nosotros vemos es que los disruptores endocrinos, en tanto que no te los vas a encontrar en cantidades industriales en un plátano, o en un tomate o una pera, pero sí probablemente en la bollería industrial, ¿entiendes? No, o sea, que ese sí que... Nosotros que hemos estado mirando alimentos, ¿qué le puedo decir? El chorizo, ¿verdad? El chorizo. El chorizo, ¿verdad? Vamos, que no se trata de demonizar ningún alimento, sino es lo que son sitios donde se acumula por su proceso de... Perdona Luis, una cosa, Sí. lo del tomate Gran Canaria es evidente, y nosotros estamos acumulando datos que publicaremos juntos, no sé, dentro de un año y medio, cuando terminemos. En Gran Canaria se usaron más organoclorados cuando estaban autorizados, pero con una diferencia brutal respecto a las otras islas, y especialmente respecto a Tenerife. Y el motivo principal era que el cultivo principal aquí de exportación era el tomate, en Tenerife no. Y de hecho en Tenerife, donde único hay incidencia de DDT en los suelos, que son los datos de los análisis que nosotros estamos haciendo poquito a poco, es en toda la franja de Arico, en toda la franja de Llana, que es donde estaba el tomate en Tenerife. Pero en todo el norte de Tenerife no había tomate, no había nada. Y aquí había tomate y la producción era enorme y la sobreexplotación de los suelos. Los datos de residuos de la familia de los DDT, de los ciclodienos en suelo, la diferencia entre Gran Canaria y Tenerife principalmente, y La Palma, que es el otro sospechoso, es tan abismal como la gráfica de barras que puso Luis antes para los residuos en sangre. Hay una correlación directa. Y es por eso, fue por el mundo, y todavía está. Tenemos un par de preguntas más por ahí. La puntualiza también a lo que dice el compañero, eso está claro. Si sumas eso que dicen del patrón químico al hecho de que tú estás viendo una mortalidad muy grande en Canarias, en digamos, un dato que es de 2005, 2006, siendo la edad media de la reacción del cáncer 60 años, es como si hicieran una foto fija hace 40 años atrás. Entonces coincide perfecto
con un patrón de, digamos, de exclusión muy alto, en una población distinta además, con su dieta y sus particularidades de dieta, y que se explicaría ese, digamos, punto rojo de la isla. Eso debería cambiar en los próximos 15, 20, 30 años, seguramente. Pero claro, es como una foto fija, pero en retrospectiva. Está viendo lo que pasó hace 40, 50 años atrás. Bien, por aquí. Nada, gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle a ustedes como investigadores, que por lo que veo también están coordinados a nivel estatal, supongo que europeo. ¿Qué opinión, tienen otra opinión creada sobre el tratado TTIP de Europa-Estados Unidos que amenaza, que se está negociando de forma muy secreta, evidentemente, pero que está trascendiendo poco a poco, y que amenaza con homologar probablemente a la baja, según las exigencias de Estados Unidos, entre otras cosas, todos los controles de tipo alimenticio, etcétera, que afecta directamente, pienso, a lo que habéis expuesto aquí. Y quería saber si una opinión concretamente sobre el respecto, sobre ese tratado que estén negociando, no. Que la política de la Unión Europea es la de mantener incluso e incrementar los controles, sí, con toda la seguridad del mundo a esto, porque se puso en marcha el REACH, un reglamento para intentar controlar la industria química productora de fitosanitarios, y es un poder económico muy potente. Y entonces el REACH quedó en menos de la mitad de lo que debería ser, pero por lo menos en un registro unificado para toda Europa, en el que se exige ya a los productores estudios de toxicología, de toxicidad a la población. Yo no creo que un nuevo concierto con Estados Unidos logre cambiar esa política europea que lleva ya décadas caminando desde todos los países y todos los grupos. Muchas veces los datos de Canarias son los primeros datos que mandó España en cuanto a contaminación de población española a la UNED, al Foro de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Unión Europea. Entonces, no creo que se cambie ya esa tendencia. Nunca se sabe lo que puede pasar cuando los intereses económicos empiezan a presionar. Ahí... Tenemos otra por ahí detrás. ¿Sí? Quería saber si hay algún estudio hecho sobre la contaminación que puede haber en las papas, sobre todo por dos productos, glifosato y mancozeb. Dado que en Canarias consumimos papas de forma, digamos... Nosotros, que ahora estamos estudiando todavía, Carlos me corrige si ya hemos hecho alguna otra cosa, o Manolo que está en la puerta, alimentos de origen animal, porque son los más grasos, son los que más vehiculan contaminación. Y realmente son el riesgo fundamental para la población cuando hablamos de este tema. Pero el siguiente paso es empezar con los vegetales. De eso podría decir más Ricardo, de cuanto al glifosato, que yo estoy seguro que va a dar mucho que hablar en las próximas décadas. De entrada ya tenemos un problema importante, que es el análisis, detectar y cuantificar. Ya hay un problema de tipo técnico, tanto en muestras humanas como en residuos de vegetales y de lo que sea. Ahora, sobre las papas en concreto, no sé Ricardo si tiene más datos. Bueno, voy por alusión. El glifosato no se conoce más de él ahora, por lo que acaba de decir Luis. El glifosato ahora mismo en los laboratorios de residuos de plaguicidas, yo creo que el peor problema al que nos podemos enfrentar a día de hoy es hacer residuos de glifosato y de glufosinato, que es su primo hermano. Por la naturaleza química que tiene, por su constante ácido base que se va a pH 11, etcétera, etcétera. Bueno, técnicamente es muy complicado de hacer. Nosotros estamos intentando poner un método que sea reproducible a punto para poderlo usar en rutina. Sin embargo, como laboratorio oficial que somos, vamos y estamos en contacto con todos los laboratorios oficiales europeos a través del Laboratorio Europeo de Referencia europeo, que el de fruta y hortalizas está en España, no sé si alguien lo sabía. O sea, laboratorios europeos de referencia de plaguicidas hay 4. Hay uno para productos de origen animal, carnes, leches, huevos, etcétera, que está en Friburgo, en Alemania. Hay uno para cereales, que está en Dinamarca. Y el de frutas y hortalizas, que es el más grande, está en España y es compartido entre el Laboratorio Agroalimentario de la Comunidad Valenciana
y el grupo de análisis de residuos de pesticidas de la Universidad de Almería. Y el cuarto laboratorio está en Stuttgart y trabaja cogido de la mano por la Universidad de Almería y el Laboratorio de Valencia, porque es el laboratorio para métodos específicos, para métodos de plaguicidas especiales. Y ellos se están rompiendo la cabeza para sacar adelante un método que sea reproducible para el glifosato. Tienen un método que a ellos les funciona, pero es que el aparato con el que lo usan vale 450.000 euros. Y eso cualquier laboratorio no lo va a tener. Lo tienen ellos porque la casa comercial se lo pagó. Entonces se está trabajando en eso. De todas maneras, en Europa hay laboratorios que están haciendo glifosatos con cierta regularidad. Y la papa no es precisamente el problema. Hay más problemas de glifosato en cereales que en tubérculos. Y cuando hablo de tubérculos hablo de papas, de boniatos, de zanahoria, de todo lo que es enterrado, de cebollas y demás, porque es donde más se ha buscado. Y se ha buscado también en cucurbitáceas, porque el vegetal que más problemas tiene de acumular organoclorados son las cucurbitáceas. Pepinos, calabazas y calabacinas. Son, por su naturaleza de su superficie, y como la mayoría de los cultivos están pegados al suelo, pues son los que más facilidad tienen para acumular organoclorados, especialmente un ciclodieno que se usó en Gran Canaria a diestro y siniestro, que fue el diendri. Y el otro que preguntaba era el glifosato, el ditiparvamato. El mancozeb es un ditiparvamato, y eso se analiza como grupo. Individuales no se pueden analizar porque son moléculas poliméricas, y entonces, aunque hay métodos por ahí, pero no es reproducible. Solo hay uno que se analiza individual, que es el tiramo, pero es el que menos se comercializa porque es el más caro de todos. Entonces, el interés de todos los ditiparvamatos es un metabolito común que tienen, que es la etilentiurea, que sí se ha descrito in vitro en laboratorios que es carcinógeno. De todas maneras, hasta donde yo sé, no he visto nunca publicados residuos de etilentiurea, que eso no lo hace casi nadie, la etilentiurea, en papa. O sea, hasta donde nosotros lo hemos encontrado, y en general en vegetal. No dura, la etilentiurea lo que tiene es que en presencia de luz no dura una sal. Entonces, el interés de la etilentiurea es más que nada en agua subterránea. Y ahí es otro reto analítico hacer etilentiurea en agua y que no se te rompa por el camino, porque desde que le da la luz se rompe. Pero mientras esté en oscuridad, por ejemplo, en un producto de origen animal conservada la grasa, ahí sí vehicula, son los vectores que te hacen llegar la etilentiurea a los productos de origen animal. José, es una pregunta como filosofía general. ¿Sería más sano comer un pepino cultivado en un invernadero de Almería con más tecnología y una empresa más grande que un pepino cultivado en un huerto de aquí? No. Una última pregunta. Sí, más una pregunta, un par de reflexiones. Muchas gracias por la charla. Yo creo que el ser humano, al fin y al cabo, es el peor pesticida, ¿no? Si nos pasamos en todos los millones de años que llevamos y en menos de un siglo hemos hecho el mundo un estercolero. Usted decía antes el tema de que en algunos países de África todavía se permite el DDT para en el norte de América del Sur y en el Caribe en un momento determinado hicieron lo mismo pensando con el aire, ¿no? el mosquito del dengue. Señores, tenemos un problema con el dengue, vamos a erradicarlo. Y que hicieron, fumigaron Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que nos creamos tan listos hasta que la naturaleza nos pone nuestro sitio. ¿Y qué hizo el mosquito? Resistencia. Ahora tenemos más que nunca. Entonces, el mismo tema está pasando con lo que es granja a gran escala. Todas las hojas que se plantan en Argentina, transgénicas, etcétera, el 90% se manda a Estados Unidos. Pero no para humanos, para los animalitos acá que van a comer. ¿Para qué? Para hacer una población obesa. Esa población obesa está marcada e impuesta por 3 o 4 multinacionales que nos hacen obesos. Esos son los verdaderos pesticidas. Entonces, estoy de acuerdo que son multifactoriales, pero realmente cuando el compañero antes decía que no hay que demonizar algunas familias, yo creo que sí. Yo creo que hay que demonizarlo. Creo que esos son realmente los pesticidas que están arrasando con nuestra juventud y que si miramos lo que se comen al día de hoy, otra vez, llevado por 3, 4, 5 macro grupos internacionales que nos están matando.
efecto invernadero, cambio climático, hambre en el mundo, y ese desbalance al fin y al cabo está creado por 4 o 5 tipos. 4 o 5 tipos, y nosotros como sociedad esclavos ya. Lo mismo que les decía antes, es decir, nos pensamos que somos demasiado listos y es ese cortoplacismo y esa avaricia de unos 4 que por supuesto son muy poderosos, que compran, hay que tienen que comprar, lo estamos viendo ahora muy cerca de Lanzarote, que nos llevan al estado en que estamos, ¿no? Que tenemos una vocación esclava y viendo que todo lo que usted está diciendo en ese momento, estamos en una actitud pasiva y no tenemos mucho que hacer. Entonces sí, está bien, la exposición crónica a estos elementos nos enferma, pero creo que hay cosas mucho más patentes que nos meten todos los santos días en los platos de nuestros hijos, donde creo que la población tiene que llegar a un momento de decir, señores, hasta aquí va. Y están todos los medios académicos, incluso se les va a decir, estos son los verdaderos pesticidas, y sí hay que demonizar ese tipo de comida que nos están metiendo todos los días en el plato. Muy bien, pues agradezco a Luis la presentación, me ha encantado el debate que hemos tenido, se lo agradezco a todo el mundo que comenten y que hayamos debatido. Y bueno,